Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy. Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que se transmite, como todos los martes, por la emisora de Radio Funglode en todos sus canales multimedias. También estamos de manera diferida por Spotify, Amazon Music, Apple Music, etcétera. En el día de hoy tenemos un programa bastante interesante, muy especial también, porque con nosotros nos acompañan dos tremendos juristas y uno de ellos formó parte de lo que fue la iniciativa durante la pandemia, que fue Cuarentena RD, un podcast en el cual fue la entrada de nosotros a este espacio y realmente ha sido hasta ahora bastante productivo, ¿no? En lo que viene a ser la creación de todos los programas de seguridad y defensa hoy. Y con nosotros, como siempre, nos acompañan nuestra querida Mabel Acosta y nuestro hermano William Reyes, que como todos los martes venimos a traerles las informaciones y los temas más interesantes en materia de seguridad ciudadana. ¿Cómo se encuentran hoy? Yo Muy excelente. Bien. Muy bien. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. William, ¿cómo está? Siempre nítido. Gracias, papá Dios. Amén. Y bueno, aquí tenemos un tema que William me había mencionado al principio, que quería comentar, pero antes de entrar a su tema, William, yo creo que podemos hablar sobre las efemérides del día de hoy, ¿no? Correcto. Sí. Entre las efemérides de esta semana tenemos el fallecimiento del piloto pionero de la aviación dominicana, Frank Félix Miranda. Ocurrió un 20 de junio de 1964. De igual manera, hoy celebramos el Día del Orientador Escolar. Tenemos el Día Internacional del Amarillo, el día más feliz del año. Pero por otra parte, también celebramos el Día Mundial del Refugiado. El 21 de junio también inicia el verano y ya tenemos la primera tormenta de la temporada que puede convertirse en huracán. Aún estamos monitoreando el progreso de esta tormenta, pero hasta ahora estas son las efemérides de la semana. William, paso contigo. Bien. Gracias por la oportunidad. Y de manera breve, ayer el presidente constitucional de la República, Luis Abinader, visitó las instalaciones del Palacio de la Policía Nacional de República Dominicana y se reunió allí con el Consejo Superior Policial, que es el organismo mayor para la toma de decisiones de la referida institución. Cuando fue abordado por los diversos medios de comunicación o representantes de los medios de comunicación que se encontraban allí, anunció que esto se debe a que a partir de ese momento, todos los lunes se estarán reuniendo en la referida institución para pasar revista a los diversos planes y políticas públicas, si así le podríamos decir, que ellos han implementado en esta gestión con relación a lo que es la seguridad ciudadana. Sin embargo, mis colegas, se dice que para evitar ser víctima de la falacia se debe argumentar, pero bien. ¿Y cómo se consigue argumentar bien? Siendo diligente, proactivo. Se debe investigar. Estamos hablando de que el presidente de turno asumió la primera magistratura el 16 de agosto del año 2020. Ya va rumbo a 3 años en el ejercicio de sus funciones. Pero ¿qué resulta? Él habló de que se va a pasar revista todas esas políticas públicas que ellos han implementado con relación a lo que es la seguridad ciudadana. Pero al presidente de la República se le olvidó que el CATSETSI, que es el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana, antiguo Observatorio de Seguridad Ciudadana, desde el 2020 hasta el 2022 establece los índices de la criminalidad. 9.2, 11.1 y 13.1.
¿Qué demuestra esto? Que va en aumento los índices de la seguridad ciudadana. ¿Y cómo esto se mide? La muerte violenta por cada 100.000 habitantes. Pero más grave aún, estos informes, los resultados de estos análisis se deben rendir cada 6 meses. Pero vamos a un año que ellos no han actualizado la página del CACETSI con relación a estas informaciones. Entonces, mi gran pregunta es, como se dice que él tiene un plazo para decidirse si va a declinarse por el ser candidato del PRM mediante la reelección, es que él sabe que los números están bajos y que la problemática número 1 de nuestro país es la inseguridad ciudadana en estos momentos, porque la inversión extranjera, cuando va a un país, lo primero que te pregunta, ¿cuáles son tus índices? ¿Cuáles son las políticas públicas que ustedes han implementado para reducir estos males sociales que aquejan a la población? Entonces, hay unas encuestas por ahí que todos sabemos cómo es que esto se maneja, pero la realidad es otra. William Reyes entiende que para que el presidente de la República pase revista a los planes, a las políticas públicas implementadas con relación a la seguridad ciudadana, el presidente de la República no debe ir todos los lunes al Palacio de la Policía Nacional. Lo puede hacer. Una decisión motus propio. Una medida un poco popular. Populista. Por ahí voy. ¿Por qué? Usted tiene la jerarquía. Usted tiene el ministro de Interior y Policía. Así es. Que es con quien usted debe reunirse y despacha. Y él es que le va a informar a usted cómo están las cosas. Por separado también se reúne con el jefe de la policía. O sea, todos los lunes en el Palacio Policial sentó un precedente, lo sentará, pero no estoy de acuerdo. Esto no significa que no sería positivo, porque estoy haciendo la reflexión en cuanto a lo que le veo, la debilidad y el momento en que se hace este anuncio. Entonces, dejando eso y tocando otro tema, vemos que recientemente, lo que siempre hemos dicho, el protagonismo individual. Vemos que el día 15 de este mes, del año que discurre, en Higüey, sucede un hecho entre una representante del Ministerio Público y una patrulla de la Policía Nacional. Según lo que hemos observado, esa distinguida dama, que posteriormente salió a relucir que es una fiscalizadora, estos son los que trabajan en los juzgados de paz, se paró en un semáforo, se transportaba en un vehículo con los cristales tintados, sin placa visible, una patrulla policial, todos sus miembros debidamente uniformados en un vehículo rotulado de la Policía Nacional, por entender que este vehículo tiene un perfil sospechoso. Se le acercan y la cuestionan para saber de quién se trata, claro, qué está pasando aquí. Pues entonces se ven que esta dama de manera violenta lo que hace es le pregunta, ¿y por qué ustedes me detienen? Entonces se dirige a la dotación policial de Higüey. Pero cuando llega allí, según lo que observamos en esos audiovisuales, es que donde ella estaciona o donde estacionó su vehículo, en el cual se transportaba, es en la parte frontal, la puerta que da acceso a esa referida dotación policial. Uno de los miembros policiales le dice, pero muévalo. Yo entiendo que ella no debió de estacionarse ahí. ¿Por qué? No estoy defendiendo a nadie, sino estoy analizando y poniendo en contexto lo que William Reyes entiende que sucedió y cómo debió manejarse ese tema. Lo primero es que si hubiera llegado una emergencia, porque muchas veces se detienen personas que son buscados, que están vinculados con el crimen organizado, que son violentos, que tú no puedes desmontarlo de un vehículo policial en la acera y entrarlo caminando al cuartel. Tú tienes que entrar el vehículo dentro y allá de una vez lo penetra a lo que se llama la casa de guardia. Y ya lo que toma es su teléfono celular, empieza a hacer llamadas, meneando su pierna derecha hacia adelante. O sea, estas facciones nos dice a nosotros que te está diciendo a ti, yo soy más jefe que tú y no me voy a mover.
¿Entiendes? Ahora, otro punto. Para mí los policías debieron manejar eso de manera diferente. En el momento que cuando ellos la abordaron en el semáforo y que ella le dijo que era Ministerio Público, yo entiendo que los policías debieron dejarla ir porque ella le dio el nombre. Y comunicarse con su superior. Señor, tenemos una situación. Un carro así, así, así. Cuando abordamos, resultó ser que era una representante del Ministerio Público. Entonces, ¿qué conllevaba eso? Una nota informativa, notificarle a la fiscal titular de Higüey y al otro día esa nota convertirla en un informe. Y esto iba a llegar al organismo correspondiente para que se ordenara una investigación. Podría ser conjunta. Sin embargo, mira cómo se ejerce un uso irracional de la fuerza ya a lo interno del destacamento, porque los ánimos se fueron caldeando. Ella entendió que estaba en su derecho, los policías también, y mire lo que esto ha generado. O sea, la comunidad internacional se ha pronunciado al respecto. O sea, sí es bien entendido el Ministerio Público, el encargado de la política criminal del Estado, dirige la investigación penal. Sí, pero eso no te da derecho a ti, a un miembro del Ministerio Público, andar violando la ley, porque ella estaba violando la ley. Y quiso justificar que ese vehículo se lo asignó la fiscalía y que ella venía de trabajar. Pero señores, la educación, ¿qué le costaba a ella decirle a esa policía? Policía, discúlpeme, yo sé que el vehículo no tiene placa, vengo de realizar unos trabajos. Y eso subsanaba ahí. Si los policías entendían, hacían el informe, o quedaba hasta ahí. Pero esto llevó que la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, ordenara una investigación. Lo propio hizo el jefe de la policía también. Entonces será una investigación mixta, porque Inspectoría y el de Asuntos Internos deben ponerse en coordinación con los miembros del Ministerio Público que comisionaron para que la realicen, entonces de manera conjunta realizar la misma. Sin embargo, William, luego de eso que tú mencionas, que parecen hechos aislados, pero realmente van de la mano, ahí también tenemos que agregarle lo que fue una acción que vimos en redes la semana pasada, donde unos agentes de la policía, pues obviamente usan de manera excesiva la fuerza. Y vemos cómo disparan en la pierna de un ciudadano para tranquilizarlo, y obviamente luego de eso van al piso y todo lo demás que ustedes vieron por ahí. ¿Qué quiero dejarte dicho con eso? Aparte, agregando de lo que tú perfectamente estás mencionando, de que el plan con el que mencionó el presidente a principio de su comienzo de mandato en el 2020, pues ha fallado. El plan de seguridad ciudadana de el Poder Ejecutivo ha fallado. Que un presidente tenga que ir de manera momentánea, de manera simultánea todo el tiempo, cada lunes, a tener que darle una revisión periódica a los esfuerzos que están realizando la Policía Nacional y cualquier entidad castrense, pues te deja dicho que ya ha fallado al 100% el plan de seguridad ciudadana que el gobierno de la República Dominicana pues ha utilizado. Sin embargo, también hay que tener en cuenta de que esta fiscalizadora, como tú mencionas, pues tiene que darle muchas gracias a Dios de que ella tenía ese título, porque otra persona en otras circunstancias y de la manera en que se ha estado comportando la Policía Nacional en los últimos meses, años, pues obviamente hubiese pasado peor de ahí, porque esa fue la fiscalizadora, pero el otro ciudadano de a pie que le dieron un tiro, te deja entrever de que ya el uso de la fuerza excesivo de parte de la Policía Nacional es una conducta repetitiva. Eso es correcto. Entonces, así como hemos criticado, creemos que la solución a esto, personalmente, pudiera ser los supuestos bodycam que se iban a instalar en las patrullas y también en los chalecos de la policía. ¿Dónde están esos bodycam? ¿Dónde está el entrenamiento que se ha pagado tan caro en diferentes hoteles de la República Dominicana? Pero peor aún,
¿Dónde está el respeto perdido que ha tenido la policía? Debido a que si el Poder Ejecutivo no ha podido dar pie con bola con las medidas que ha anunciado, pues la ciudadanía de a pie, ¿cómo va a respetar esas medidas y esas acciones que toma la policía? Es el momento indicado de ser humilde por parte del mismo Ministerio de Interior y Policía, de esas comisiones de seguridad, y decir que ya es momento de tomar un nuevo plan, o quizás hasta cierto punto, y esto ya es una opinión personal, por lo menos la policía del Gran Santo Domingo que deje de usar armas de fuego y utilice armas eléctricas, que era también parte de ese mismo plan. Exacto. Claro. Con un protocolo para el uso de la fuerza excesiva. Pero esto no lo vemos. Lo que vemos es una serie de acciones todas las semanas de violencia policial, de violencia ciudadana, unos niveles de violencia altísimos que aumentan con este calorazo que está haciendo ahora mismo. Pero no solamente eso, el bienestar de la sociedad dominicana, ¿dónde está? Tapones por 2 horas, 4 horas, 5 horas. Problema con la policía. Ya uno no puede salir de su casa. Aparte de eso, la inflación comiéndose la canasta básica de cada uno de los hogares de los que estamos acá. Porque Correcto. esto no es un tema nada más que afecta a una clase social, esto nos afecta a todos. A todos. Así Entonces es. quiere decir que el gobierno del cambio va en reversa. Proceso. Y es tiempo de que la ciudadanía dominicana se empodere y vaya tomando nota para este 2024, realmente ejercer una verdadera transformación Eso es así. y empezar a tomar cartas en el asunto, porque ya cuando el poder político no puede dar una solución, es tiempo de que la ciudadanía lo dé. Definitivamente. Y bueno, pasando ya a lo que vienen a ser el tema de este programa del día de hoy, vamos a estar hablando precisamente sobre el empoderamiento ciudadano, con un tema que es nada más y nada menos importantísimo y que ha quedado a deber de parte del Congreso de la República Dominicana, y nos referimos nada más y nada menos que al referéndum constitucional. Y vamos a estar haciendo un ejercicio de derecho comparado con nada más y nada menos que 2 grandes juristas dominicanos. Tenemos acá al licenciado Alan Solano Tolentino, quien se ha graduado de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. También es magíster en procedimiento civil en la misma universidad, con una serie de estudios complementarios que le dan el aval para poder sentarse aquí y con nosotros y en cualquier otro programa para hablar sobre el tema. Y también tenemos con nosotros al experto en la materia de referéndum, nada más y nada menos que nuestro compañero amigo de el podcast Cuarentena RD, Jonathan Martínez, que también es abogado, y que vamos a estar conversando sobre este tema y ver cómo encontramos una solución, cómo la ciudadanía se empodera haciendo uso de mecanismos constitucionales que ya existen, pero que todavía al día de hoy no podemos utilizar. Así que quédense con nosotros, en unos minutos volveremos a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, donde primero estuvimos hablando en la primera pausa sobre todos los excesos del uso de la fuerza de la policía en las últimas semanas,
y que va de la mano también con algo que hemos estado conversando en el día de hoy, que es quizás la inobservancia del Poder Legislativo en la proclamación de ciertos tipos de normas que son obviamente obligatorias porque la Constitución es que la manda a dictar. ¿Y de qué estamos hablando en el día de hoy? Estamos hablando de una figura bastante democrática, quizás es la pata que le falta a la Constitución dominicana en lo que tiene que ver en el ejercicio del poder ciudadano, del pueblo, la soberanía del pueblo. Y estamos hablando de nada más y nada menos que el referéndum constitucional. Y aquí tenemos dos grandes figuras, el licenciado Alan Solano, el licenciado Jonathan Martínez. Jonathan Martínez también candidato a diputado por la circunscripción 3, por el Partido de la Fuerza del Pueblo, que nos van a estar hablando un poquito más sobre esta figura. ¿Cómo están ustedes? Hola César, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Saludos César, Mabel, William, un placer de estar con ustedes aquí, para mí todo un honor. Excelente. Nosotros distinguidos de que ustedes compartan cabina y lleven información precisa, importantísima a la población. Sí, El placer es todo. Nos vamos a nutrir mutuamente entonces por lo que ponerse el micrófono cuando lo vayan a usar. okay, perfecto. Excelente. Sí, ustedes se lo van pasando así, cualquier cosa. Entonces, vamos a ir comenzando. ¿Qué es la figura del referéndum? Si nos pueden explicar un poco soberanamente para que también nuestro público pueda tener una idea. ¿Qué es el referéndum? ¿Cómo funciona? ¿De qué estamos hablando? Bueno, voy a empezar un poquito con el referéndum, ya que mi amigo me da la palabra. Bueno, para hablar del referéndum y hablar del referéndum como figura, el referéndum no es más que fue reconocido como un derecho ciudadano, donde los dominicanos y las dominicanas, y en cualquier parte del mundo donde se reconozca esta figura, tienen la capacidad de tomar una decisión, ya sea política. Casi siempre es política, pero a veces recae en lo que tiene que ver con lo normativo. Pero muchas veces también es de carácter político. Entonces, ¿qué es el referéndum? Bueno, el referéndum es una herramienta de la participación directa de los ciudadanos, donde a través de él se toman decisiones. De decisiones que son por el tema tan especial, que tocan de manera bien sensible a la sociedad, que es necesario que sean tomados en cuenta, y por eso es necesario que sean sancionados con el voto popular. Entonces, el referéndum es una herramienta de participación directa de la ciudadanía y nace de lo que se reconoce en estos días como lo que es la democracia directa. Últimamente nosotros hemos ido dando un paso, no últimamente porque esto viene desde hace mucho tiempo, lo que se ha ido es retomando y dándole forma y utilizándose más, partiendo de lo que es la típica función, que es la representativa o delegativa, que es la que se utiliza a través de los senadores, los diputados, el mismo presidente. Es una función delegativa, donde nosotros somos representados y esas personas toman decisiones por nosotros. Entonces, en este caso, nosotros hacemos una transición de una participación delegativa para pasar a una participación entonces directa. Y es ahí entonces donde nace el referéndum, donde nace la iniciativa legislativa popular y también el tema de los plebiscitos. Entre otros mecanismos de control que se establecieron en el proyecto de ley, que de hecho tú mismo me lo mandaste desde que salió en aquel momento, César. Y bueno, ahí lo vi, que también hay otros mecanismos de control que también se entiende que la participación se está dando de manera directa de parte de los ciudadanos. Entonces el referéndum es eso, el referéndum es una figura jurídica establecida en la Constitución, a través de la Constitución del 2010, y donde los ciudadanos y las ciudadanas tienen el derecho de hacer uso de él, de votar, de poder decidir, tan sencillamente como sí y no, de una decisión que es, por su contenido, muy especial y que necesita una aprobación mucho mayor y mucho más alta que simplemente un congreso o unas delegaciones. Excelente. Para no ser repetitivo, hermano César, y a nuestros invitados, esa parte constitucional a que te referiste, hay dos aspectos. Tenemos el artículo 117 hasta el 120. Este artículo se trata de lo que es la Asamblea Nacional y la reunión conjunta de ambas cámaras, Senado y diputados. Entonces lo traigo a colación porque esto habla qué es la Asamblea Nacional, cuál es el quórum, ¿no verdad? Y cuáles son entonces las funciones que ella desempeña cuando están reunidos en asamblea o reunión conjunta.
Pero me voy también al artículo 270 hasta el 272 de la misma Constitución, que esta sí habla ya de la Asamblea Nacional Revisora. Quise ponerlo como en contexto. Entonces, ¿qué resulta? La Asamblea Nacional Revisora tiene sus funciones, dice cómo se lleva, cómo se organiza, describe bien quiénes la presiden, incluso en ausencia del presidente del Senado, entraría el presidente de la Cámara de Diputados y así sucesivamente los vicepresidentes de ambas cámaras. Habla del quórum también, de la forma de votación y cuáles entonces son sus funciones. Porque cuando hablamos de Asamblea Nacional Revisora, estamos hablando, ustedes me corrigen, de reforma a la Constitución y que para esto se necesita una ley que el Poder Ejecutivo no tiene facultad de observar. O sea, trato de hacer el preámbulo para que ustedes, que son los versados en el tema, ilustren a la población, ya que usted tuvo el placer o el honor de definir el concepto. Entonces, a ver, con esta parte que yo planteo, ¿qué ustedes podrían agregar? Bueno, la Constitución de la República establece 3 tipos de referéndum y uno de ellos precisamente es el referendo aprobatorio. El referendo aprobatorio versa sobre precisamente modificaciones a la Constitución, pero en ciertos aspectos como son garantías, derechos fundamentales, la moneda y demás. Para ese tipo de casos se requiere necesariamente que sea celebrado un referéndum, pero ¿qué sucede en la República Dominicana? A pesar de la reserva legal que tenemos desde la Constitución Política del 2010, aún no ha sido promulgada una ley que rija el referéndum. O sea, el referéndum como derecho y deber ciudadano establecido en la Constitución no puede ser ejercido por los ciudadanos. Incluso el Tribunal Constitucional se ha manifestado en ese sentido diciendo que por la desidia del Congreso Nacional de emitir una ley de referéndum, se nos ha cercenado el derecho constitucional de poder ejercer opiniones populares a través del referéndum. Entonces, precisamente es el artículo 272 que trata sobre el referéndum aprobatorio. Así es. Sí, en cuanto a la asamblea revisora, como tú mismo estabas mencionando, y los referéndums, lo que pasa es que, como bien dice Solano, nosotros no tenemos una ley. Y eso lo que ha hecho es que ha llevado a ultratumba al referéndum porque no se puede ejercer. Porque si no tenemos la ley que especifica cómo se debe hacer el referéndum, bueno, pues no podríamos ejercer el referéndum. Y eso también entonces ataría cualquier modificación constitucional. Correcto. Porque estaría entonces detenida hasta tanto tengamos la ley de referéndum. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque cuando se habla del referéndum aprobatorio, el referéndum aprobatorio juega un papel muy especial y es un papel de ratificación y complementario. Porque esto no es democracia directa en este caso. En este caso estaríamos en el tercer caso, porque solamente mencioné al principio el primero y el segundo, pero en el medio había una pieza muy importante. Y es el tema de la democracia semidirecta, que es cuando una matrícula de los ciudadanos tiene que aprobar una parte del referéndum y del otro lado también una matrícula de los legisladores. Este es el referéndum entonces aprobatorio, que es el que se está mencionando. Entonces, cuando versa, como bien lo decía Solano, sobre derechos, garantías fundamentales, ordenamiento territorial y un sinnúmero de cosas que de hecho yo entiendo que debe haber muchas más, es necesario que se ratifique mediante referéndum. Entonces, los referéndums aprobatorios son muy útiles porque le dan una fuerza a la modificación constitucional ciudadana y hacen que sea una modificación constitucional que no haya sido simplemente decidida por los congresistas. Y de hecho, por eso mismo la Constitución lo establece. Porque cuando verse cualquier modificación constitucional sobre garantías y el sinnúmero de cosas que menciona la Constitución, entonces será necesario que la sociedad, la población, ya sea a nivel local o nacional, en este caso casi siempre a nivel nacional, debe de aprobar también esa modificación constitucional mediante referéndum aprobatorio. Excelente, excelente.
Perfecto. Ahora que estamos conversando sobre el referéndum aprobatorio, me gustaría preguntarles a nuestros invitados, ya que no hay una ley, ¿existe algún esquema legal, mecanismo o herramienta de control jurisdiccional en el que se pueda regular el referéndum aprobatorio? Bueno, lamentablemente hasta que no sea promulgada una ley, vamos a estar acéfalos en ese sentido. Y precisamente, como mencioné ahorita, el Tribunal Constitucional, como consecuencia de una acción en inconstitucionalidad directa por omisión, por la vía concentrada, ordenó al Congreso Nacional a que en un plazo de 2 años, a partir de la notificación de esa decisión, que lo que ordenó esa decisión fue a que se promulgaran las leyes que rigen los referendos aquí en la República Dominicana, aún a pesar de que ya el plazo venció, porque estamos hablando de una sentencia del 20 de enero de 2021, sí, aún no ha sido promulgada la ley sobre el referéndum. La Constitución habla de 3 tipos de referéndum. El referéndum, pudiésemos llamarlo municipal, que debería de estar contenido en una ley orgánica de la administración local. Eso es en virtud del artículo 203. Está el referéndum propiamente dicho como consultas populares, que es el que está establecido en el artículo 210, y el que ya comentamos anteriormente es el referéndum aprobatorio. Aún no existe un mecanismo donde podamos, como pueblo, ejercer nuestro derecho ciudadano al voto vía referéndum, a pesar de que ya hace 13 años que está constitucionalmente establecido. Y una pregunta, ¿esta figura del referéndum es novedosa en el sentido de que sí, quizá para la Constitución Dominicana, pero ¿existe algún precedente del uso de esta figura en otros países? Sí, por supuesto. Eso, o sea, el referéndum se ha utilizado desde los inicios de los tiempos. Para hablar del referéndum tendríamos que dirigirnos, por ejemplo, a Atenas, Grecia. Tendríamos que pensar en Suiza, en la Edad medieval, cuando incluso en ese momento habían decisiones que tenían unas características como se establecen hoy, y debían ser obligatoriamente aprobadas ad referéndum. Y lo que hacían era una convocatoria de delegados de esa sociedad donde los políticos no podían decidir sobre esas leyes ni aprobarlas. Tenían que ser aprobadas ad referéndum. Y desde ese entonces, allá en esos cánones de ese momento, era que se hacía ya el referéndum. Pero para digamos que tocar algo más moderno en esta época, en el 2014 se hizo un referéndum Escocia y Gran Bretaña tratando de desunirse y ganó el no. También hubo un referéndum aquí en Grecia relacionado con el Fondo Monetario y unos pactos económicos con el Fondo Monetario y tampoco fue aprobado. El otro tema, por ejemplo, muy reciente con eso fue, por ejemplo, el Brexit, que es muy popular. El tema de cómo Gran Bretaña se desunió de la Unión Europea y entonces ya son independientes en cuanto al tema económico y no forman parte de esa unión. Entonces también podemos ver hace poco que Evo Morales, haciendo uso, digamos que un uso negativo desde mi percepción del referéndum, por ejemplo, hizo un referéndum para poder volver a reelegirse, para tratar de doblegar la Constitución y doblegar incluso, que creo, si no me equivoco, una decisión del Tribunal Superior allá que dijo que él no se podía elegir, y entonces él fue a través del referéndum a lograr el poder ir a reelegirse. No, tuvieron que decirle 3 veces que no. Ya lo ves. Para poder sacar. Hay un caso reciente también, el de Pedro Castillo también. Fue algo también sometiendo un referéndum también para reelegirse. Ah, ok, perfecto. Sí. Entonces, con esa parte también de la base legal, ¿sabes, César? Que llama poderosamente la atención que no tenemos la legislación que regule esa figura jurídica tan importante en nuestro país. Sin embargo, tenemos conocimiento de que varias personas físicas y jurídicas han sometido ante el Congreso Nacional proyectos o anteproyectos para que se analicen y si entienden de que cumplen con los requisitos establecidos a esos fines, entonces se promulgue la ley que regule el referéndum. Entonces, esto me llama a mí poderosamente a la atención porque uno de ellos, me atrevo a mencionarlo, es del año 2018 y lo sometió esa iniciativa
el senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista, y también fuera del aire ustedes me comentaron que hay otras instituciones que también hicieron lo propio. Sin embargo, vemos que esto ha perimido dentro de el Congreso. Entonces, en ese sentido, ¿qué ustedes entienden que ha pasado? Bueno, sencillamente falta de voluntad congresual, porque inclusive en la misma decisión que mencioné anteriormente, dictada por el Tribunal Constitucional Dominicano, el Tribunal Constitucional hizo referencia a 7 legislaciones que tienen reserva constitucional de ley desde el 2010, que el Congreso Nacional no ha dictado. Leyes tan importantes como, por ejemplo, la ley relativa a la propiedad privada en la franja fronteriza, que es una ley que tiene que ver con la soberanía nacional, y otras tantas leyes de las cuales el Congreso le llegan proyectos, perimen, y sin embargo esas figuras con reserva constitucional no tienen forma de implementarse a nivel positivo, porque sencillamente no tenemos legislaciones que rijan esas figuras establecidas en la Constitución desde hace 13 años. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Bueno, quería decir también, yendo de la mano con lo que tú estás diciendo, creo que también en cuanto al tema del referéndum, de entrada, como tú dices, voluntad política, voluntad congresual. Es importante que las leyes tengan el apoyo del Congreso, el apoyo político real para que se promulguen. Ahora, ¿qué pasa? Antes de hablar de digamos, que cuestiones que hacen que sea un poco imposible o un poco complicado aprobar el referéndum, perdón, nosotros vemos por el hecho de que aquí en la República Dominicana se hace un uso político de la aprobación de la ley. Yo no lo veo mal, pero al mismo tiempo hay que esperar que tenga un boom político para que se apruebe. Y entonces, desde el 2010 estamos esperando el boom político. En tan pronto se comience a convocar la sociedad y la comience a demandar, eso lo van a aprobar. Entonces, ¿cómo funciona? Yo me lucro políticamente diciendo que aprobé la ley de referéndum, pero cuando el pueblo me la pide y cuando realmente es un reclamo político y cuando yo puedo capitalizar la aprobación. Y eso es grave, porque entonces nosotros nos quedamos fuera de ese ejercicio ciudadano que necesitamos y ese derecho de referéndum. Ahora, ¿qué pasa? Ya yéndonos en materia legal y pensando bien en cuáles son las composiciones dentro del referéndum que hacen imposible. Hay problemas constitucionales en el referéndum. Hay un tema de que el referéndum, por ejemplo, trata de que inmediatamente tú me hablas de referéndum, pareciera como que le sigue la sombra de decir no pueden revocar ningún mandato ni ningún cargo electivo. O sea, es como que el referéndum es esto, pero no me modifique, no me puedes revocar ningún cargo electivo y no puede ser sobre aquello. Entonces, ese tipo de temas, por ejemplo, que no pueda removerse un cargo electivo mediante referéndum es algo que es totalmente improcedente. Porque en otros países, cuando tú miras la materia de referéndum, tú te das cuenta que lo primero que dice el referéndum es revocar un cargo electivo. Que casi siempre el referéndum es el cuco de un control ciudadano, de que si tú lo haces mal, por ejemplo Venezuela, un país como Venezuela que no tiene, digamos, que los estándares democráticos que tiene la República Dominicana, ya a través de a partir de los 2 años, ya tú puedes convocar un referéndum para revocar hasta el presidente. Y de hecho en el 2009, si no me equivoco, me puedo equivocar con la fecha, pero creo que sí, que para ese tiempo estaba vivo Chávez todavía. Y Chávez se sometió a un referéndum a los 2 años. Por eso mismo, porque él tenía que demostrarle al país, porque incluso lo estaban solicitando, y él mismo se presentó al referéndum para que lo revocaran. Entonces, la revocación de mandato es algo que va con el referéndum. Claro. Y, por ejemplo, otro tema también sumamente importante es el hecho de que el referéndum en la Constitución del 2010 te habla de un referéndum. Pero esa ley de referéndum que va a permitir el referéndum tiene que ser aprobada por las 2/4 partes de la Cámara. Eso no tiene sentido, porque eso hace que el referéndum no sea un ejercicio ciudadano, es un ejercicio congresual. El Congreso decide si se va a hacer el referéndum. Y eso desvincula el referéndum a su razón de ser y su naturaleza propia, que es un ejercicio ciudadano. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, como sociedad, somos 11 millones de habitantes, vamos a votar y queremos un referéndum de este tipo, y que el Congreso
con 200 y tantos de diputados, vengan y me digan, no, ustedes no pueden, eso no es posible. Ellos no pueden cohesionar ni controlar el poder ciudadano. Entonces, esos son de los temas que dentro del referéndum causan que tal vez no se apruebe o se estén discutiendo porque que ellos no quieren que lo revocan en un plazo. Y yo soy de los partidarios que, de hecho, dentro del referéndum lo que sí debe estar es que los casos, por ejemplo, de modificación constitucional para cargo electivo tienen que estar dentro, que debe de hacerse un referéndum para cosas como esa. Hay un sinnúmero de temas que ellos no quieren incluirlo, que se le están planteando y que posiblemente provoca que esa voluntad política no se dé muy fácil, porque nadie quiere que lo revoquen. Claro. Incluso ahí podemos entrar con el caso ocurrido en Chile. O sea, hablamos de Venezuela, un país con una institucionalidad un poco que llama la atención. Pero en Chile, que es un país con una alta institucionalidad y un alto poder cívico ciudadano, social mejor dicho, pues se usó esta figura a raíz obviamente de un reclamo popular que llevó a la creación de una nueva constitución. ¿Algún tipo de comentario sobre ese referéndum en específico? Bueno, de Chile debemos decir que el primer referendo de la región, o sea, Latinoamérica, fue en Chile, en 1817, donde el general Bernardo O'Higgins convocó referéndum para legitimar el hecho de la separación de Chile de España, lo cual se materializó en 1818 como consecuencia del sí de la población. Y ya en 1988, el general Pinochet, que como todos sabemos había derrocado de manera abrupta, agresiva al presidente Allende, pues quiso legitimarse con un referéndum y, oh sorpresa, el pueblo dijo que no y tuvo que salir 2 años después. O sea que realmente el referéndum sirve de contrapeso político, y como hemos mencionado, por ejemplo, tenemos experiencia de referéndum en Chile, ya mencionamos una tan antiquísima como 1817, en 1988 la que acabamos de mencionar, luego hubo un referéndum en el 2020 en Chile, donde se le preguntó a la población si quería una nueva constitución, y el 78% de la población dijo que sí. Y otros referéndums más adelante que se celebraron en el 2022, en Bolivia en 2009, en febrero de 2016, igualmente en Bolivia. En Perú se han celebrado 5 referéndums desde el 1919, hasta el 2010, y 3 de ellos versan sobre modificaciones constitucionales. O sea, de que estamos hablando de una figura que a nivel de la región latinoamericana se ha utilizado bastante, y que en el caso nuestro país, República Dominicana, está constitucionalmente prevista desde el 2010. Sin embargo, ¿qué estamos esperando para que nosotros podamos seguirnos desarrollando como un Estado social y democrático de derecho? La Constitución lo dice en el artículo 2, que la soberanía popular reside en el pueblo. Eso es correcto. Pero hasta cuándo la soberanía popular simplemente va a residir en nuestros representantes, cuando hay una figura constitucional que establece también el voto directo para ciertos temas que puedan ser convocados. Y aquí hay un tema importante, que es el concepto de supremacía constitucional. Artículo 6. Mientras el Congreso Nacional persista en no promulgar esas leyes que tienen reserva constitucional, se está violando de manera constante la Constitución. Y todos los ciudadanos y poderes públicos estamos sometidos a la Constitución como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado Dominicano. ¿Podría agregar algo ahí? Sí, claro que sí, hermano. Tú sabes que lo que llevó el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras, cuando fue acogido en nuestro país, entre el doctor Leonel Fernández Reina fue presidente de la República, es que él llamó a una consulta para ir a un tercer periodo y ganó el no. Y producto de esto entonces fue que fue sustituido por un presidente de apellido Lobos, que se declaró eso también inconstitucional, porque el protocolo que se implementó
fue producto de una ilegalidad. Lo quise traer a la colación también porque tiene que ver con referendo. Pero quería también agregar con relación a lo que es esa materia en República Dominicana basado solamente a la Constitución, porque la facultad que nos da es solamente que en las cámaras conjuntas, ¿cuál es su facultad? Recibirle el juramento, verificar las actas del presidente y vicepresidente cuando son elegidos, ¿no es verdad? Tomarle el juramento, proclamarlo, pero también tienen derecho, tienen facultad para aceptar o rechazar la renuncia. Todo esto va vinculado también con lo que es el referendo, en el ejercicio de lo que son las cámaras. Entonces, esto a mí me llama a la reflexión de que, y coincido con usted en su principio, esa falta de voluntad política, porque hay una consulta también que se llama el plebiscito, por esto recae sobre la población. Pero si tú constitucionalmente tienes al pueblo cohibido de que participe en estos eventos, o sea, solamente una vista pública, cuando yo te llamo, el poder es congresual, porque ellos son los que tienen la última palabra en base a lo que es el quórum para la votación, que usted bien lo dijo, las 2/3 partes. Muchas personas no entienden eso. Si podría tener la gentileza de explicar en qué consiste el sistema de votación y del quórum para estos temas. Sí, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, cuando se trata, como dijimos anteriormente, cuando se trata cualquier ley en sí, dependiendo del tipo de ley que sea, por ejemplo, esa ley especial que una ley orgánica, la ley de referéndum, se tiene que aprobar con la 2/3 partes. Entonces, lo que está diciendo es que independientemente nosotros vayamos a hacer una consulta popular, esa consulta popular debe de ser aprobada por las 2/3 partes de la Cámara. Y de lo contrario, no podría entonces ejercerse el referéndum. Me imagino que eso es lo que tú estás haciendo énfasis. Entonces, eso es algo que es un poco complicado porque no permite a los ciudadanos en sí que puedan ejercer libremente el referéndum, por ejemplo, en el caso del referéndum de iniciativa popular. Si ellos, por ejemplo, aquí, mira, el mismo proyecto de ley establece aquí, déjame un segundito. Aquí, no. Por ejemplo, el mismo proyecto de ley establece, por ejemplo, establece aquí que si el 2% de los ciudadanos, no lo estoy viendo aquí, yo como quiera lo voy a decir yo. Bueno, aquí lo dice. Dice que el 2% o sea, el presidente de la República, los senadores y diputados, con adhesión de 1/3 de la matrícula de una u otra cámara, los ciudadanos en general, cuando su número supere el 2% del electorado nacional, tienen la capacidad de ejercer el referéndum. Por ejemplo, esas son las tres modalidades, por ejemplo, que establece el proyecto de ley y que usualmente casi en todos los países se establece. La presidencia, como tiene el 50+1, claro, tiene derecho a someter un referéndum. Claro. Los senadores y diputados juntos, en una cámara, con 1/3 de la matrícula de una u otra cámara, también tienen derecho a someter el referéndum cuando se cumplen esos requerimientos. Y en tercer lugar, los ciudadanos en general, cuando su número supere el 2% del electorado nacional. Eso se llama referéndum ciudadano. Excelente. Que es el referéndum que nace y se ejerce a través de la población. Entonces, siempre y cuando se trate de llevar una ley de convocatoria de referéndum, va a tener que ser aprobada por las 2/3 partes. Y eso entonces, vamos a decir que obstaculiza al referéndum o digamos que mantiene el referéndum a una aprobación, a que el Congreso sea que decida si se va a aprobar o no se va a aprobar el referéndum. Por eso se da con un sinnúmero de leyes, un sinnúmero de cosas, por ejemplo, con el tema de la votación. Diferentes tipos de leyes, y dependiendo del tipo de ley que sea, entonces se establece cuál es la matrícula, a veces más de la mitad, 2/3 partes, dependiendo si es orgánica, especial, territorial. O sea, dependiendo del tipo de ley que se esté aprobando, entonces va a variar la manera en cómo el Congreso Nacional debe de aprobarla. En el caso del referéndum, la 2/3 parte, que es una cantidad amplia, complicada de conseguir, pero es lo que establece la ley.
Y así debe de ser. Gracias. Hasta ahora, aunque no se ha aprobado la ley, pero es lo que establece el proyecto. Así Gracias. debería ser, según el proyecto. ¿Y qué tipo, y le pregunto al licenciado Solano, qué tipo de normativa pudiéramos evacuar del Congreso ya luego de que hipotéticamente tuviera lista la ley de referéndum? ¿Qué otra normativa aparte del referéndum pudiéramos estar utilizando? O sea, ¿qué nos hace falta en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, precisamente entiendo yo que una vez la ley de referéndum sea aprobada, nosotros debemos de someter a votación al pueblo lo relativo al Código Penal, porque lamentablemente estamos en el 2023, nos rige un Código Penal francés de 1810, traducido en 1884, con un sinnúmero de modificaciones, lógicamente, porque han pasado 139 años. Lógicamente, tenemos un Código Penal que no está rigiendo las situaciones, delitos, crímenes que se están presentando en la sociedad actual. Y bueno, el Código Penal que fue aprobado en el 2014, tristemente mal aprobado, porque fue aprobado, observado por el presidente de turno, enviado a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados aprueba las observaciones del presidente de turno y no la envía al Senado. Entonces vuelve, se la remite al presidente, el presidente la promulga. Es un código penal natimuerto. Es como decimos, crónica de una muerte anunciada. Era lógico que no iba a pasar un simple análisis ante el Tribunal Constitucional, porque simplemente fue una ley que fue promulgada mediante un error de procedimiento constitucional. Y todo radica por lo mismo. Ahora mismo tenemos otra vez el Código Penal, el Código del 2014 fue aprobado con 395 artículos. Y todo el tranque que se ha presentado desde aquella oportunidad y lo que está pasando ahora es el tema de la interrupción del embarazo. En el momento que fue aprobado en el 2014, se hizo referencia, me parece que en el artículo 110 de dicho código, a que esa parte de las eximentes de la penalización a la interrupción del embarazo iban a ser regidos por una ley especial. Sin embargo, actualmente el debate congresual es eso. ¿Debe estar contenido o no en el código? ¿Sí o no? Y no se ha entendido. O sea, sencillamente el Congreso no puede lograr entenderse en ese aspecto. Entonces, si ya se está presentando, generando una situación que ya va a pasar de 10 años, estamos en el 2023, imagínense que para llegar a esa elaboración, consultas públicas, análisis a nivel congresual para llegar a un consenso entre 195 artículos, y está pasando ahora lo mismo, en un eventual referéndum, dejar en manos de la población. Usted quiere un código penal que establezca el tema respecto a la interrupción del embarazo, o usted quiere que eso sea regido en una ley especial. ¿Sí o no? Que lo contenga o que no lo contenga. Que lo decida el pueblo, porque el Congreso no ha podido. El Congreso en eso necesita ayuda. Y nosotros necesitamos un código penal que se adapte a la sociedad dominicana actual. Jonathan, ¿existe hasta cierto punto entonces una falacia dentro de la narrativa del uso obligatorio de la figura de la interrupción del embarazo en el Código Penal Dominicano? Porque como tú mencionaste, si se utilizara esa figura dentro del Código Penal, pues el mismo pudiera también ser destituido, digamos así, por el mismo Tribunal Constitucional, ¿no? Porque va en contra del derecho fundamental a la vida. Sí, yo creo que la conversación se ha ido un poco lejos y como que se han olvidado de los pasos y las instancias que las leyes deben de recorrer cuando estas son aprobadas. Lo primero es que
no es solamente que el Código Penal dice que no se puede interrumpir el embarazo y traza las penas. Es que la Constitución dice que la vida debe ser respetada desde su concepción. Ese es el primer tema. Entonces, si tú quieres entrar en el Código Penal, que es una ley de menor grado de la Constitución, que es la suprema, como tú vienes experto de esa área, la supremacía constitucional, el Código Penal está en un menor rango. Nosotros no podemos venir a introducir dentro del Código Penal que ya no hay ninguna penalización por la cuestión del aborto. Nosotros podríamos, mejor dicho, llevar esa situación a una consulta popular para que esto pueda ser integrado al Código Penal, porque en el Código Penal no puede ser integrado ese texto donde digamos que se despenalice el aborto, porque va a ser contrario a la Constitución y porque de hecho esas leyes deben de ser revisadas por el control de constitucionalidad. Y cuando se ejerce el control de constitucionalidad, lo primero que van a determinar es que la vida se protege desde la concepción y de que ese artículo es inconstitucional y lo va a derogar automáticamente la Constitución. Entonces, para poder lograr que, y en eso te quería hacer un comentario, yo creo que el referéndum no debe de versar en sí sobre el hecho de si se tiene que hacer, de si debe estar en el código o no. Lo que debe de haber es sacar el tema del Código Penal para que el Código Penal continúe su ritmo y que a través de una ley especial, como de hecho lo han dicho algunos legisladores, nosotros podamos entonces discutir el referéndum, discutir la penalización o no del aborto, pero a través de un referéndum, para que cumpla con las instancias constitucionales que la misma Constitución demanda. La Constitución manda eso. Manda a que se haga un referéndum cuando se tocan garantías fundamentales. ¿Y la vida qué es lo que es? No hay un derecho más supremo que el derecho a la vida. Independientemente establezca la legítima defensa, yo entiendo que no es el mismo caso. Y lo que se debe de hacer es llevar el tema de la penalización del aborto a un referéndum, que es lo que va a mandar la Constitución, porque de lo contrario va a ser inconstitucional, no importa quién lo apruebe, va a ser inconstitucional. Y yo me voy más lejos porque yo soy un poco respetuoso. Este tema es delicado, este tema es de mujeres, y yo sé que nos afecta a los hombres, pero yo he ido a llegar al punto de que yo creo que debería haber un referéndum, pero ese referéndum debería ser de mujeres y decidirlo entre las mujeres dominicanas, pero yo sé que eso no es tan así, porque los hombres nacemos de una mujer y dentro de ustedes está una vida, ya sea mujer o hombre. Entonces, ahí entramos en una disyuntiva que yo quisiera que las mujeres me ayuden y me liberen un poco, porque yo no me quisiera meter en un tema en el cual yo no tengo, digamos que, la potestad, pero sí a nivel jurídico y a nivel constitucional y a nivel de lo que el mismo referéndum establece. Este tipo de casos, al tocar el derecho a la vida, automáticamente mandan a un referéndum aprobatorio, que va a tener que ser aprobado por las cámaras, la ley de convocatoria, y va a tener que ser aprobado por la ciudadanía y después entonces todo eso llevado para integrarlo, en ese caso, al ordenamiento normativo y jurídico y constitucional de la República Dominicana, porque lo primero que hay que modificar es el derecho a la vida, para poder decir entonces que la vida ya no se protege desde la concepción, como establece la misma Constitución. O sea, hay que hacer un referéndum para tomar en esos casos y ver qué dice el Tribunal Constitucional, entonces que ahí es que está lo difícil. ¿Qué dirá el Constitucional sobre la excepción de la interrupción del embarazo? Haciendo una analogía allá, los jueces pensando en el derecho a la vida y viendo cómo ellos pueden justificar constitucionalmente eso. Hay juristas que lo justifican, hay jueces que lo justifican, pero eso no se decide así, se decide bajo mayoría y bajo un tribunal que nosotros tenemos, que tiene 9 jueces, tengo entendido, y que son los que van a tener que tomar la decisión, no 1 ni 2. Son muy buenos los votos decidentes, a veces para el porvenir se convierten en la ley, pero cada cosa en su momento, y habría que ver cuál sería la decisión de ese Tribunal Constitucional cuando evalúe el hecho de la interrupción del embarazo y haciendo énfasis en el derecho a la vida. Eso es lo más importante. Y bueno, ya creo que nos hemos pasado un poco del tiempo con este interesantísimo tema. Nos metimos un poquito ya dentro de otro tema y otro tema y otro tema, porque realmente el referéndum como figura, según lo expuesto acá por nuestros intrépidos juristas que se han metido en un pantano casi
con todo este tema, pues básicamente lo que busca es que la opinión del pueblo en base a X o Y tema sea escuchado y de manera directa. O sea, es un mecanismo popular digamos, democrático, ¿no? En ese sentido. ¿Algún mensaje que quieran dejarle? Antes de César. Sí. Sí, permíteme, gracias. Tú sabes que vamos a necesitar otro programa porque cuando fuimos iniciando se tocó de manera superficial el derecho comparado, pero era nuestro segundo tema. Entonces queda grabado en el aire que los dos invitados tendrán que volver posteriormente para entonces nosotros dilucidar ese tema ya. Sí, porque ahí tenemos Uruguay, el derecho que comparado, había claro que utilizado sí. Y España España, Estados Unidos claro, también. Estados Unidos, Hay sí, que hay incluso sí. referendo local. Claro. Hay muchísimos tipos de referendos. Para incluso- nosotros solamente desarrollar el derecho comparado. Que incluso parte de la, digamos, de la excusa que se ha utilizado quizás en algunos casos para no utilizar esta figura o no darle la importancia que se necesita es el costo que tendría para la administración pública la utilización del referéndum. Es un tema. A lo que me sumo en este punto a decir y sugiero de que pudiera utilizarse en cada época electoral. O sea, por ejemplo, en elecciones municipales, darle quizá algún tipo de importancia o más importancia, no es que no son importantes, pero son quizás las elecciones que tienen menos categoría o menos cantidad de personas que votan. En las municipales se le dé la oportunidad al pueblo de elegir mediante referéndum X o Y tema que se le plantee, ¿no? De hecho, te voy a hacer un comentario y es con relación a cuando yo presenté mi tesis, que de hecho mi tesis era sobre el referéndum y de iniciativa popular, una puesta en funcionamiento de la República Dominicana. Recuerdo que Dios lo tenga en gloria a nuestro profesor Orlando Jorge. Hablando Jorge y también Sí, Villalle Lama. Sí, sí, yo lo suplo de Villalle, que estamos todos de luto, sí, Así que es. descansen en paz y abrazos a sus familiares y nuestros compañeros que están todos bien dolidos, todos estamos bien tristes con eso, pero también Orlando Jorge, que también era nuestro profesor, fue digamos que mi juez en tesis, y una de las cosas que estableció uno de los otros jueces tratando de atacarme cuando presentaba, era que era muy costoso y que eso era inviable por costoso, y me recuerdo que Orlando Jorge dijo, sí, pero la democracia cuesta mucho y es cara. Sí. Y así es. Para tener democracia hay que costearla, hay que pagarla y es costosa, pero así es. Y de hecho eso es un mensaje que no viene solamente de Orlando, también viene de nuestro presidente Fernández, que siempre lo ha dicho, la democracia es costosa, pero es necesario. A veces se paga con sangre. Si no se paga con dinero, se va a pagar con sangre. Tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Así Y es. bueno, hasta ahora hemos quedado acá en su programa Seguridad y Defensa Hoy, recordándoles que nos pueden seguir en Instagram en @SIDHoyRadio, y a partir de ahí pues obviamente pueden ver de manera diferida los diferentes programas, como les habíamos comentado, a través de Spotify, Apple Music, Amazon Music y diferentes plataformas de streaming a nivel de radio. También nos pueden ver en vivo en el canal 80 de Claro y Altiz. Así que nada, los esperamos para un próximo programa el próximo martes. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Bendiciones.